los hijos de Dios. Amén. Y los hijos de Dios tienen que ser manifestados. Amén. Manifestados en carne. Amén. Pero si la carne no entrará en el reino de Dios, porque el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Es lamentable que tengamos que hablar. Podemos conocer las cosas que nos pasan a nosotros, pero tenemos que conocer las cosas que ha escrito y que ha dicho en su palabra. Amén. Porque esa es el alimento del alma, porque mi cuerpo caerá en tierra, pero mi alma permanece. Así como la palabra permanece para siempre. Amén. Y nosotros somos hijos de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, voy a referirme a los hijos. Aleluya. Y la voluntad del Padre en dejarnos la Escritura para que nosotros nos alimentemos. Amén. 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 Vamos a leer la palabra. Se encuentra en San Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que yo donde estoy yo, vosotros también estéis. Amén. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino. Amén. Y la verdad. Amén. Y la vida. Amén. Y si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Bueno, aquí vamos a dejarlo aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Saben ustedes que el Señor nos está mostrando que hay muchos caminos que llevan a Roma? Amén, amén. Pero hay un camino verdadero que sube al cielo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor de ese camino. En San Juan 1, en el principio era el Verbo. Y en Hebreos 13:8, Él es el mismo. Amén. Hoy, ayer y para siempre. Aleluya. Bendito Padre Celestial. Aleluya. Hoy me toca, Señor, poner mi garganta a tu disposición, Señor. Toma control de lo que haga o diga, Señor. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque es tu palabra la que debe alimentar nuestra alma. Aleluya. Señor Jesús, temo por no poderte ser de bendición a ti, pero que sea bendición para los hermanos que me escuchan la palabra. Padre, porque no escuchamos la palabra por nosotros, es porque alguien ha traído tu palabra de verdad, la cual nos hace vivir en paz y tranquilidad. Padre, en este mundo tenemos muchas pruebas, tribulaciones, problemas, pero, Señor, en una tierra que nos has ido a preparar, allí no tendremos nada de eso, Padre. Te damos gracias y te ruego, Señor, que tomes mi garganta y mi voz, Señor, y que no sea yo, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hermano, ¿podría dar una botella de agua? Para agua. Gracias, hermano. Estamos hablando de cosas que han de ser. Familias que Dios tiene y que han de venir a la resurrección de la vida. Amén. Bendito sea el Señor. Aun tuviendo un cuerpo de carne,
esta carne no entrará. Saben que esta carne es una cobertura para el espiritual. Nosotros somos hijos de Dios desde antes de la creación del mundo. Que venimos a ser manifestados en carne, pero cuando esta carne desaparezca, nos encontraremos en el reino de Dios eterno. Bendito sea el Señor. Solamente por escogencia de Dios, por un nuevo nacimiento. Porque si no hay un nuevo nacimiento, no tendremos oportunidad. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, eso somos nosotros con el Espíritu. Y nosotros somos finitos, pero Dios es infinito. Él conoce todas las cosas que han de pasar en todo el tiempo. Y por lo tanto, ha habido mucha gente antes que nosotros que ha conocido la Biblia y unos se han enterado y otros no se han enterado. Pero los que se han enterado es porque Dios los ha traído al conocimiento. Porque nadie viene a mí si el Padre no le trajera. Amén. Gloria al Señor. Amén. Él sabía que nuestra mente no es finita, porque tenemos muchos pensamientos, muchos recuerdos, pero la mente de Dios es infinita. Él conoce todos los pensamientos. Y cuando Él creó la tierra, la creó para que viviéramos aquí. Y por causa del pecado tenemos este cuerpo de carne. Amén. Así que este cuerpo de carne pasa a ser, por medio de este cuerpo de carne que tenemos muchos deseos, y por medio de los deseos viene la muerte. Pero por medio de uno, Jesucristo, viene la vida. Yo soy el camino. Y no hay otro camino que nos lleve a la eternidad, sino por el camino escogido por Dios. Hay muchos caminos que llevan a Roma, pero no queremos ir a Roma, ¿verdad, hermanas? Venimos aquí buscando el camino y el reino de Dios. No lo podemos ver porque nuestros ojos no alcanzan a verlo, pero hay un ojo especial aquí en la mente, en el conocimiento del hombre. Dios da conocimiento a los que son llamados a sus hijos. ¿Por qué somos diferentes nosotros a ellos, a todos los demás? Bendito sea el Señor, porque Dios tiene muchos hijos y muchas mujeres llamadas esposas. 80 son las mujeres, 60 las concubinas, las doncellas sin número. Tengo muchas novias que me quieren, pero hay una perfecta mía, la que yo cuido, la que yo me agrada cuidarla. Que ha nacido desde pequeñita, dedicada para mí. Bendito sea el Señor. ¿Saben? Todo que nos indica Dios es por medio de su palabra, y su palabra por su mensaje, y Dios manifestado en su palabra dada por Noé. Dios, su palabra de cada tiempo vindicado, y su mensaje vindicado. La palabra de Dios es vindicada cada día, cada mente, cada corazón tiene que estar sujetos a la palabra. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, no somos nadie, no somos nada, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a escoger un camino. Y hemos escogido el camino de Dios porque es el único camino. Hemos escogido la verdad
porque no hay más verdad que la palabra de Dios. La mía es mentira, pero la palabra de Dios es verdad. Y no puede fallar. Dice, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Sí. Dios no puede mentir. Así, en Él no hay nada errado, no hay pecado, no hay castigo, no hay nada. Simplemente Dios nos deja hacer a nuestro libre albedrío. Ya empezó. Jesús dijo, no pueden creerme a mí, crean las obras que ellas testifican de mí. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Él era Cristo, ¿verdad? Y Cristo, ¿cómo hacen un padre y un hijo? Aunque fue hijo, hecho por Él, Él no era más que un cuerpo de carne donde Él habitó. Bendito sea el Señor. Y entonces conocemos a Dios por medio de las obras que Él hizo. Estaba reconciliando consigo mismo. Estos son mis hijos, que antes de la fundación del mundo ya eran mis hijos, porque estaban en mí. Eran hijos espirituales del Espíritu. Pero en el cuerpo de la carne vino también, digamos, por causa del pecado, entramos en que tenemos un cuerpo de carne, de un padre y de una madre, seguro. Pero Eva transgredió la palabra de Dios y se dejó manosear de un enemigo, ¿verdad? Él le preguntó a ella, qué bueno es Dios en el jardín del Edén. ¿No quisiera ser como Dios tan bueno? Oh, me encantaría ser como Dios, porque el Padre es bueno, tenemos ahí todo lo que nos dice es que hagamos lo que queramos. Y hemos dicho la palabra y se ha cumplido. Y ¿no quisiera ser como Él? Pues sí, me gustaría ser como Él. Entonces come de este fruto. Te se abrirán los ojos y serás como Dios. Entonces, y ella quiso ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Comió del fruto y allí se acabó. Porque aquel cuerpo que hizo Dios de Adán y Eva fue una separación. Dios tiene hijos, pero son varón y hembra. Amén. Las dos cosas. Amén. Bendito sea de Dios. Amén. Pero entonces la separó lo masculino de lo femenino y hizo Dios hombre y mujer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por causa del hombre vimos toda la creación. Amén. Y hay un espíritu parado aquí y otro espíritu parado allá. Amén. El bien y el otro. Amén. La serpiente, que estaba el espíritu de Dios en la serpiente, pero Dios es espíritu. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tuvieron relaciones. Amén. Y nacieron dos niños. Amén. Uno era de Adán y el otro de la serpiente. Amén. Todos sabemos eso. Amén. Entonces los de Adán dan hijos adoradores para Dios, obedientes a la palabra. Amén. Los de la serpiente dan hijos para el mundo. Y si amas el mundo o las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está ahí. Porque el Padre tiene mucho amor y Él quiere dar a sus hijos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Nicodemo dijo, sabemos que vienes de Dios porque las obras que tú haces nadie puede hacerlas, a no ser que Dios estuviera con él. Amén. ¿Lo creen eso? Amén. Jesús le dijo, si conocierais a Moisés, él a mí me conoceréis,
que Dios escribió en Moisés. Y él dijo: Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Amén. ¿Qué significa eso, hermano? Nicodemo era un maestro, conocía la ley bien, exactamente, cómo lo pudo identificar. Las cosas que tú haces, nadie las puede hacer, sino que estuviera Dios con él. Amén. Y él le dijo: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Amén. Pero nosotros lo veremos. Bendito sea el Señor. Pero no en esta vida. En esta vida no podemos entrar en el reino de Dios. Pero en el Espíritu, en la otra vida, sí que podemos entrar. Si somos fieles a su palabra. Amén. Jesús dijo: si conocierais a Moisés, hubierais creído en mí. Porque Moisés estaba hablando exactamente las cosas que iba a hacer. Pero ellos creyeron en Moisés, pero no en Jesús. Pero él vino a darse el sacrificio porque él era el cordero que quita el pecado. Dejándose sacrificar, pagó el precio de la muerte por cuantos todos pecamos y estábamos sustituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo pagó por todos nosotros y nos hizo libres y para siempre. Ahora, nosotros sabemos que en este día de salvación, donde Dios está llamando al hombre del mundo a una vida sin pecado, a una vida de servicio. Sabemos que tenemos pecado, pero nuestro pecado es suplido por una vía de servicio. Damos un servicio a Dios y Dios perdona nuestros pecados. Amén. En el día que Dios ha derramado su Espíritu, de los grandes señales y maravillas son las que acompañan en este día de Dios. Sabemos que en este día, sabiendo que Moisés había dicho: profeta como yo suscitará el Señor, y ocurrirá que si no le creyeren, no tendrán parte con él. Amén. Serán desarraigados y dados. Amén. Él estaba hablando de un Moisés que vendría, uno como Moisés. Pero yo digo, fue Cristo, aunque no fue Cristo. Fue el profeta William Branham, porque Moisés, él tuvo 2 esposas. Y el hermano William Mario Branham tuvo 2 esposas y 2 hijos con él. Bendito sea el Señor. El hermano Branham, él nos predicó cosas que han de ser. Y nosotros estas cosas vienen a ser manifestadas en el tiempo del fin por medio de un mensaje. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Por medio de su palabra. Por medio de su mensaje. El mensaje y la palabra es la misma cosa. Amén. Ahora nosotros sabemos que este día de salvación, cuando Dios está llamando al hombre del mundo a una vida de pecado, a una vida de servicio, el día que Dios ha derramado su Espíritu desde lo alto, grandes señales y maravillas son las que acompañan el misterio de este día. Esto es cuando la lluvia temprana y tardía tenían que ser derramadas juntas. Bendito sea el Señor. El agua temprana y la tardía. La tardía es la que Dios traería y la temprana. La misma agua que llovía desde el cielo por la palabra de Dios para lavarnos esta carne de corrupción. Es el agua viva. Bendito sea el Señor. Porque todas las aguas, no hay ninguna agua viva, pero la única agua viva es la que Cristo derramó. Y eso es la palabra de Dios que viene al lavamiento de las almas para vivir
una vida cristiana. El San Juan dice que él ha ido a prepararnos una morada. Cuando él vino aquí en este mundo, lo crucificaron porque no le reconocieron. Nosotros tenemos a nuestro padre Moisés o Abraham, nuestro patriarca. Si Abraham hubierais conocido, antes que Abraham, yo soy. Él era. Porque siempre él ha venido a traer un mensaje a sus hijos. Vino a través de Abraham. Y toda la gente que oyó a Abraham y lo creyó, fueron salvos. Vino a través de Noé, a traernos la palabra de Dios, porque Dios viene en forma de palabra, pero viene en un hombre. Y Noé pasó, duró muchos años, pero aquella gente que creyó en su mensaje fue salva. Abraham, exactamente lo mismo. Moisés, muchas veces y muchas formas Dios se manifestó en Moisés, abrió el mar rojo, hizo todas las cosas que hizo, pero hubo muchos pueblos que no creyeron en él y todos quedaron en el desierto blanqueados los huesos porque no pudieron entrar. Pero solo un pueblo nacido de ellos, que no eran menores de edad, llegaron a ser hombres. Y esos son los que Dios escogió. Porque los ancianos no pudieron entrar. ¿Sabes que eran 2 millones? Y de 2 millones solamente entraron 2. Bendito sea el Señor. Así que somos nosotros, 1 de 1 millón. Entonces, hermanos, estamos viendo que si se requiere eso, 1 de 1 millón, ¿por qué no todos creerán el Evangelio, que es muy bueno para todos? Porque no pueden entenderlo. A los que antes conoció, también predestinó. ¿No es así? Hermanos, pues tenemos que ser de aquellos que han creído en el Señor y guardamos toda su palabra. Los que no guardan toda su palabra, un poquito del mundo y un poquito de Dios, vivimos una vida normal, pero llega el tiempo y entregamos nuestra alma. Nuestro cuerpo queda en tierra y nuestra alma sigue viviendo. Y ahora, ¿dónde voy yo? ¿Dónde me encuentro yo? Si conoces el camino, entras en el camino. Si conoces a Dios, irás a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el camino? Yo soy el camino. Soy la verdad y soy la vida. Entonces todo lo demás es mentira. No hay otro camino que te lleve a Dios más que ese camino. Por Jesucristo mismo el Señor llegaremos a ese camino. Las grandes señales y maravillas y las referencias que él había referido a sí mismo, él probó que era Dios manifestado en carne. Y fue manifestado en carne para pagar por el pecado de todos. Él se entregó en el pecado de todos. Pero nosotros éramos antes de la fundación del mundo, no mi cuerpo. Porque mi cuerpo no entrará al reino de Dios. Pero sí en mi espíritu, porque soy a semejanza de Dios y el espíritu vuelve a Dios porque Él lo ha dado. Bendito sea el Señor. Pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué es el pecado? El reconocer la palabra y decir que es del diablo. Bendito es Dios. Porque la palabra y el propósito es de Dios. La palabra estrada y las señales que indican a la palabra es el Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No un Jesucristo que estuvo en aquel tiempo hace 2000 años o que vendrá en el futuro cuando pase un tiempo. Jesucristo es el mismo y Dios está lidiando por medio
medio de tu Espíritu para darnos conocimiento de las palabras que nos envía Dios. Y en esta tarde estamos hablando a un pueblo, a un grupo de gente que ha conocido a Dios, que ha conocido el mensaje y que se ha agarrado por el mensaje por medio de ese mensaje. Donde estoy, ustedes pueden estar también. Jesús les estaba diciendo que esta vida no acaba con la muerte. Él tenía una vida después de esta vida. Qué consuelo para nosotros saber que después de esta vida acabada hay una vida donde nosotros continuaremos esta vida en el otro mundo. O sea que mi alma no me jete, entonces tengo un futuro. Bendito sea el Señor. Mientras que la gente de este mundo no tiene futuro porque no conoce el camino, no conoce la verdad y se va a tener que ser juzgado por la palabra. Y todo el mundo tiene que ser juzgado por la palabra. Nosotros también. Pero nosotros hemos creído la palabra. Bendito sea el Señor. Sabemos que nuestro nacimiento aquí fue planeado antes de la fundación del mundo. Nuestra pequeña mente no alcanza a saber lo que significa infinito, pero Dios conoce todas las cosas, por tanto no hay nada fuera de orden. Así conocemos la palabra de Dios, sabemos dónde está viviendo, sabemos lo que descansa más adelante. No sabemos, hay cosas que nos han enseñado en la palabra y nos detenemos ahí delante de ese cartel porque es el enfrentamiento a la muerte, pero después de la muerte hay vida. Sí, hay vida. Bendito sea de Dios. Luego Dios muestra que los pensamientos de Dios, las cosas que fueron antes y las que han de venir. Nosotros somos cosas que han de ser en el futuro. Porque hubo un tiempo donde Dios se paró a pensar y vio cada nacimiento de todas las personas. Cuando han nacido a través del agua y del Espíritu, reciben el Espíritu de verdad y el nuevo nacimiento. Cuando yo solamente no tenía el bautismo, podía ser que conociera la Biblia, pudiera ser que leyera toda y es bonita, es buena, pero si no tengo un nuevo nacimiento, una vida eterna, que eso significa vida eterna, nacer de Cristo y para Cristo, bendito sea el Señor. Entonces me como todo lo que me dice la palabra de Dios, lo que está escrito en esta escritura. Bendito sea el Señor. Que eso es el verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es el verbo? La carne la mataron. Bendito sea el Señor. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo. El profeta ya no está con nosotros, pero el Espíritu Santo está aquí para hacer que se cumpla todo en la palabra. Bendito sea Dios. Dios prepara una morada para un pueblo escogido. Nosotros. Hay un mundo por venir tal como su nacimiento, a que fue preparado. Dios sabía que usted estaría aquí. Dios lo sabía, de su previo conocimiento. Bendito sea el Señor. En Hebreos 9:10, todos que fueron antes planeados por Dios y ocurre por casualidad con Dios, porque Él sabe todas las cosas. Este es el plan de Dios, que usted estuviera aquí en ese tiempo. Porque los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Amén. Él era el primogénito. Amén. En Romanos 8:29. Entonces vemos que Él vendrían muchos más hermanos después de Él.
Y eso somos nosotros, los hijos de la palabra, que creemos toda la palabra y que vivimos por medio de la palabra, no por medio del mundo, de las cosas del mundo. Vivimos por la palabra. Sin la palabra no hay vida. Los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. El cuerpo glorificado lo recibiremos después de la muerte, donde vamos a un sexto cielo, o una sexta dimensión. Entonces, si no tenemos cuerpo, no podemos hacer nada, no podemos hablar, ni tocar, ni nada de eso. Pero por el espíritu, por el alma, sí. Dice, y recibiremos un cuerpo glorificado, a los cuales hemos de venir a esta tierra nuevamente, a vivir en esta tierra. Un cuerpo glorificado. El Señor dijo, saben que los espíritus no tienen carne ni carne, pero veis que yo tengo carne. ¿Tenéis algo de comer? Y le dieron pescado y un panal de miel. Y comió, y con ese cuerpo glorificado nos anunció que él tiene, no le conocieron, nadie sabía qué imagen tenía, pero cuando él vino en la resurrección no le pudieron reconocer cuando aquellas mujeres fueron a visitarle, o aquellos caminantes de Maús le vieron y no le conocieron. 3 días antes habían estado con él, pero él tenía un rostro diferente. Era el mismo rostro como la imagen misma del Cristo de Josma, pero no le pueden hacer justicia, porque él tenía como 20 años en la plenitud de la vida. Y todos lo escogimos a él como Dios. Tú eres Dios, tú eres mi Señor, y voy a obedecer todo lo que me digas. Y a mí me lo mostró en un sueño. Y yo vi que había mucha gente que iban a escoger a un hombre para gobernar sobre ellos, digamos como un presidente o algo así. Y algunos señalaron a él, y yo digo, ¿cómo escogen a es un bebé? ¿Es un niño? No tenía más de 18 años o 20. Pues si no podrá hacerse cargo con la autoridad que eso requiere. Pero cuando empezó a hablar, digamos, eso era como un trueno que resonaba en la tierra y hacía vibrar la tierra de su potencia y su voz. Bendito sea el Señor. Entonces tuve temor y caí de rodillas delante de él. Bendito sea el Señor. Pero como me apareció a mí, rubio, con la barba así como el Cristo de Josma, mejor arreglado, porque ahí parece, digamos, que es viejo. Digamos, aquí lo tengo yo, pero no es como es. Tiene 20 años, tiene una perilla y una barba así bien arregladica, que ni el Brad Pitt ni todos estos famosos bien vestidos y trajeados no le pueden hacer sombra. Cristo es maravilloso. Solo hay una forma de vida eterna. Y eso es la vida que había en Dios. Usted no es otra cosa sino que la manifestación del gene. Somos los genes de Dios. Saben ustedes, cuando Él creó a los hombres, los creó espíritu y alma. No fue un cuerpo hecho de carne, como luego lo hizo en Adán. Éramos todos hijos, porque el Señor dijo, de todos los árboles que hay en el huerto podéis comer. ¿Qué significa eso, hermano? Que el árbol de la vida estaba allí en medio, pero todos los demás éramos árboles de vida, porque éramos genes suyos, genes de Dios.
si el gen de Dios, cuando es derramado hay muchos genes, nosotros teníamos que ser descubiertos en el futuro. Y venimos a este mundo sabiendo que somos un gen de Dios. Amén. Ahora usted está expresando, después de su palabra, ha venido a usted para iluminar a esta edad. La palabra que Dios ha venido y el mensaje que Dios ha venido, en nosotros lo creemos, pero debemos expresarlo a través de nuestra carne, de este cuerpo de carne al mundo. Bendito sea el Señor. Así que Dios está aquí en esta noche porque es su deber, es expresar a Dios en esta nación. Gloria a Dios. Y Dios está con nosotros. Y lo que nosotros hablamos, si hablamos correctamente en la palabra, Dios está obligado a cumplir su palabra. Bendito sea Dios. Así que, hermano, Dios sabía que usted estaría aquí, porque tiene que ser uno de sus genes, o uno de sus atributos. Hay atributos en el Señor. Unos son pastores, otros evangelistas, otros maestros y pastores. Esos son los genes de Dios. Y Dios envía esos genes y hablan la palabra, unos de una manera y otros de otra, pero todos por el mismo espíritu para cumplir, y Dios en su espíritu está para cumplir su obra. Amén. No la cumplimos nosotros. Nosotros la expresamos, la enseñamos y luego el Espíritu actúa. Bendito sea Dios. Si usted recibió vida eterna, entonces siempre fue vida eterna. Y Dios, antes de que hubiera la fundación del mundo, Él supo que usted estaría aquí. Amén. Y cuando el lavamiento de la palabra en agua y la palabra cayendo sobre usted, expresando un ser. Amén. Nosotros no lo creemos, ¿verdad? Porque estamos en nuestra mente carnal. Amén, amén. Pero somos así los genes de Dios, amén, manifestados al mundo. Amén. Nosotros tenemos que dar noticias de que Él pagó el pecado por todos. Amén. Pero no todo el mundo vendrá a conocimiento de estas cosas. Nosotros somos enviados para dar la luz al mundo. Amén. Y nosotros no somos nada más que unos hijos de Dios. Amén. Dios nos hizo sus hijos, porque Él sabía de antemano lo que pasaría con sus hijos. Sus hijos tendrían la manifestación, de tal manera que cuando los dos espíritus estaban allá, digamos, todos los ángeles estaban allá, entonces Eva tuvo un hijo y llegó un espíritu de aquello, se metió en el cuerpo del hijo. Amén. Y ahí apareció Caín. Amén. Que era hijo del maligno. Amén. Entonces otro vino y allí apareció Abel. Y ahí entró uno de los espíritus que se separó con Dios. Amén. Entonces los hijos de Dios siempre adoran a Dios. ¿Por qué era obediente Abel y Caín, que no era obediente, le hizo un altar y le ofreció lo mejor que tenía? Porque no era revelación. Amén. El Hijo de Dios vive por revelación. Amén. Cuando las cosas nos son anunciadas, nosotros las creemos y no hay otra cosa que queramos hacer, sino la voluntad de Dios. Amén. ¿Sabe cuál era la voluntad de Cristo? La voluntad primordial de Cristo era hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios, al cual llamó Padre, luego habitó en aquel cuerpo llamado Hijo. Amén. Bendito sea el Señor. Y Él daba la palabra que se cumplía en el acto. O Él conocía la palabra para ese momento. Él utilizaba, cualquier hombre tiene palabras y muchas palabras además, pero ninguna tiene su cabal cumplimiento. Amén. Pero en Jesucristo la palabra de Dios tiene vida eterna, vida propia. Amén.
Y si no está en sus hijos, ¿en quién va a estar? En Él. Porque Dios es su palabra. Él es el camino. Él es la verdad. En Él estaban todas las cosas. Y no podemos venir al Padre sino por el Hijo, Jesucristo. Y no podemos ir al Padre, pero si el Padre nos ama, sí, que os ama, pero Él ha dado su palabra que está en el Hijo. ¿Y cómo podemos conseguir que esa palabra, que esa promesa se llegue a cumplimiento? Utilizando el nombre del Señor Jesucristo. A ver, ahora está claro que no hay 3 dioses, ni 4, ni 3, ni 2, sino que Jesucristo es el mismo Dios y su voluntad es para sus hijos. Si usted se ganara mucho dinero por ahí y tuviera que morirse, ¿a quién le dejaría el dinero? A sus hijos. También Dios es un buen padre, ¿verdad? Que Él tiene para sus hijos cosas buenas. El mundo tiene cosas malas y duran muy poco, pero las cosas de Dios son eternas y para siempre. Gloria a Jesús. Ven ustedes, somos ciudadanos del Rey, hijos e hijas de Dios. Si se cree usted que es otra cosa, sí, yo me llamo fulano de tal y yo vivo mi propia vida. No, usted tiene que vivir la vida de Dios. Si no es de vida de Dios, tendrás un futuro muy incierto. Si Jesús fue en su plenitud la deidad corporalmente, por tanto, cuando Él vino a la tierra, fue manifestado en carne. Entonces, estaba usted aquí en Él, porque Él era la palabra. En el principio era el verbo. La palabra hizo carne y por lo tanto caminó con Él, sufrió con Él, fue crucificado con Él y con Él murió. Y con Él resucitó. Porque éramos parte de sus genes. Cuando Él fue crucificado y su costado fue traspasado, de allí salieron agua y sangre. Allí salió su simiente, los hijos de Él, porque Él no tenía esposa. ¿Saben ustedes que Él fue honrado, un espíritu nazareno? Y Él no podía tener hijos. Por eso he dicho antes que Moisés dijo: profeta como yo levantará el Señor, y ocurrirá que en ese día, si no creyeren a tal profeta, serán destituidos y desarraigados de Dios. ¿No ven? Pero los hijos no pueden ser desarraigados porque estamos con Él, en Él, y somos manifestados en Él, porque la palabra de Dios se manifiesta a través de Él. Bendito sea el Señor. Bien, no quiero continuar más con el mensaje, pero les digo una cosa: tienen que ser diferentes al mundo. El mundo no nos importa, no nos agrada, no vivimos con el mundo, vivimos exactamente por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Nuestro cuerpo no es interesante, se lo han de comer los gusanos aquí en la tierra, a no ser que entremos en el rapto. Bendito sea el Señor. ¿Y saben lo que ocurrirá en el rapto? Que Él vendrá a tomarse a sí mismo el Espíritu Santo. Y mientras ocurrirá que mientras uno está predicando, será transformado bíblicamente. Nuestras canas caerán, nuestro pelo saldrá, nuestros piños, gloria a Dios, y seremos nuevamente rejuvenecidos a la edad de 20 años, como tienen. Que Dios les bendiga en esta tarde, y hasta aquí la palabra de Dios.